puedes alinear como te digo. No me lo vas a meter hoy, Mike. Fácil. Ya, a ver. Teníamos el casito que en realidad son una serie de preguntitas sencillas de política de dividendos. Vamos a empezar con el caso 1. Nos dice: la compañía de máquinas nacionales tiene 200.000 de dinero disponible. La compañía tiene dos alternativas para este dinero. La primera es invertir en activos financieros. El dinero resultante de esta inversión será pagado como dividendo especial después de 3 años. O sea, alternativa 1, no les pago ni ACA a ustedes y les pago en 3 años, ¿no? O tal vez invertir, les pago algo en 3 años, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son. El dinero resultante de esta inversión se va a pagar después de 3 años, ya. En este caso, la firma puede invertir en papeles del tesoro y generar 7% anual, o en acciones preferentes que generan 11% anual. Entonces, ahí van mis dos opciones, ¿sí? Les voy a pagar en el año 3, pero yo tengo dos alternativas. O durante estos 3 años invierto en letras o en acciones preferentes, con diferentes resultados. Solo el 30% de los dividendos provenientes de la tenencia de acciones preferentes están sujetas a impuestos a las utilidades personales, seguramente. La segunda alternativa es repartir todo el dinero como dividendos y dejar a los accionistas que ellos solos inviertan en papeles del tesoro a la misma tasa. Entonces, la segunda alternativa es: les doy la plata ahorita y ustedes hagan lo que quieran con eso, ¿sí? El impuesto a las utilidades es del 35% y el impuesto personal es del 31%, que se aplica tanto a intereses como a dividendos. ¿Será mejor pagar los dividendos hoy o en 3 años? ¿Cuál de las opciones genera más dinero para los accionistas? Entonces, esto es realmente no tiene importancia qué tasa tomen, ¿sí? Si nuestro costo de oportunidad, cualquiera sea el caso, cae, lo vamos a asumir, digamos, en 10%, o 20, o 30, o 40, no va a cambiar el resultado, pero vamos a asumir una tasa, solamente para hacerlo más gráfico. Podríamos resolver analíticamente una tasa y nos daría el mismo resultado. ¿Listo? Entonces veamos. Ejercicio 1. Política de dividendos. Entonces, disponibilidades 200.000. Costo de oportunidad 10%. ¿Sí? Alternativa 1, papeles del tesoro, acciones preferentes 11%, gravamen de impuestos 31%, monto en papeles del tesoro 14.000. ¿De dónde salen los 14.000? De los 200.000 puestos al 7%. Impuestos corporativos que yo tengo que pagar son del 35%. Y monto de papeles del tesoro después de impuestos va a ser los 14.000 menos los 4.900. Entonces, en las letras del tesoro yo voy a proyectar mis 3 años: año 0, año 1, año 2, año 3. Mi flujo que yo generaría como empresa, ojo, o sea, es una empresa que está poniendo la plata ahí. Entonces, las utilidades que le genera esa plata va a pagar impuesto a las utilidades, pues, ¿no ven? Entonces genera 14, 14, 14, paga 4,900, 4,900, 4,900 y el flujo va a ser 900, 900 y te devuelven en el último año los 200.000, entonces va a ser 200.000, 209.100. ¿Sí? Correcto. Bien. Lo que yo voy a hacer acá es llevar a valor futuro esto para poder sumar. Mi único objetivo es sumar. También lo podrían haber llevado a valor presente, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces yo lo he llevado a valor futuro y me sale 230.000, que es la plata que ustedes recibirían o que habría disponible para pagarles dividendos. ¿Sí? De eso yo tengo que ver. Eso, imagínense, yo les pago, ¿cuándo? El tercer año, me dicen, ¿no ven? Les pago 230.000. De esos 230.000, ustedes como accionistas van a tener que pagar impuestos personales. ¿Cuánto? 31%. 31%. ¿Sí? Si se hubiera hecho todo por año, no se puede hacer por año, ¿no? Porque al final No, porque te dice dos alternativas: o hoy te pago o de aquí a 3 años, ¿no? Entonces, fíjense que este flujo va a pagar en su totalidad el impuesto. En su totalidad. ¿Sí?
¿Por qué? Porque nos dice que son letras del tesoro. Me dice que las acciones preferentes son las que pagan 30%. ¿No es cierto? ¿Cachan eso? Las acciones preferentes no van a pagar del total, sino del 30% del total. Pero este no es acciones preferentes, este es letras. Eso quiere decir que me va a quedar después del año 3, 158.000. ¿Sí? 158.000 en el año 3. Si yo lo descuento este del año 3 al valor presente, voy a tener 119.296. ¿Se entiende? Hago lo mismo con acciones preferentes. Obviamente el flujo es de 22.000, impuestos corporativos 2.310, monto 19.690. Hago mi simulación para 3 años, hago exactamente lo mismo y vemos que el rendimiento es mucho mayor. ¿Por qué? Porque obviamente 11% no me lleva 7%. Entonces tengo 265.000. Pero ellos van a pagar impuestos de esto. ¿Sí? Pero me dice solamente el 30%. Entonces acá tengo que ajustar por 0.3. ¿Ven? Entonces eso se vuelve 240.000. Traído a valor presente, ¿cuánto me sale? 180.700. Entonces, de estas dos alternativas, ¿cuál prefiere? En acciones preferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un gran beneficio fiscal que hace que nuestras utilidades, además de la diferencia en tasas de interés, el beneficio fiscal hace que las utilidades sean mucho más grandes. Perfecto. Alternativa 2. Pago a los accionistas. ¿Cuánto les voy a pagar a los accionistas? 200.000 menos mi impuesto corporativo. Entonces, para los accionistas les daría 130.000. Entonces, ahorita yo les reparto a ustedes 130, 130, 130. Listo, ¿no? Ustedes ni bien reciban eso, impuesto les va a cobrar. ¿Cuánto les va a cobrar? El 31%. ¿Sí? ¿Cuánto tienen para invertir en estos 3 años? 89.000. Fíjense, de 200.000, impuesto está tirado hasta 89.000. ¿Sí? Moraleja. Hay que ser impuestos. Es bueno ser impuestos. No haces nada, todos vienen y te pagan, y si no te pagan, pues te saca la mierda. Modelo de negocio, Al Capone, más o menos. ¿Sí? Bueno, por lo menos Al Capone te daba seguridad. Protección. Estos no. Entonces, tengo los 3 años, tengo la utilidad que yo voy a generar. La utilidad que yo voy a generar es el 7% del flujo. Cada año tengo que pagar eso. Y de nuevo me sacan impuesto a las utilidades. ¿Sí? Cuando tú como inversionista inviertes. 289. Sí. Entonces te vuelven a sacar de esas utilidades impuestos. ¿No es cierto? Entonces el flujo, o sea, te han tirado impuesto sobre impuesto sobre impuesto. Ya van 3 impuestos, ¿no? Entonces el flujo al tercer año que tú vas a tener es de 104.000, que si lo traigo a valor presente es 78.000. Versus. O sea, siendo un reverendo imbécil, invirtiendo mal, pero dejando el dinero a la compañía, te sale mucho mejor que invertirlo por tu cuenta. Ahora sí, ¿dónde está el mejor? Pues pájaro en nano que... ¿Vale? En acciones preferentes. En acciones preferentes lo que voy a tener es un rendimiento mayor, que va a ser simplemente el 11% del flujo, ¿no? Este 11% va a pagar impuesto, de nuevo. Me da 152.000 y en valor presente me da 114.000. ¿Sí? Ahora, perdón, acá hay un errorcito.
Solo me cobra el 30%, ¿no? En acciones preferentes, me dice. Sí. Ahora sí, perdón, 119, después de ese errorcito. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tú haces una inversión corporativa mala, sacas 119,000. ¿Sí? Que es básicamente lo mismo que si haces una inversión personal buena. ¿Sí? ¿Cuál te conviene de todos estos? Corporativo, bueno. Corporativa en acciones preferentes. Entonces, cuando yo agarre y les diga, señores, les voy a repartir dividendos, ¿qué me van a decir? No me des dividendos, invertirlos tú. ¿No? Lo difícil de esto es ponerse de acuerdo. Eso es lo difícil. ¿Se entiende? Bien. Good. Ejercicio número 2. Después de completar los gastos de capital del año, Manufacturas Unidades S.A. tiene $1,000 en efectivo. Los gerentes deben escoger entre invertir en las letras del tesoro que pagan 8% o repartir el efectivo como dividendos a los inversionistas, quienes invertirán por sí solos en estas letras del tesoro. Si el impuesto sobre las utilidades es del 34%, ¿cuál sería la tasa impositiva al ingreso personal que haga que los inversionistas les valga paloma entre nuestras alternativas? ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil, 1 menos TC va a ser igual a 1 menos TP, 1 menos TCG. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo TP. ¿Cuánto es esto? Esto es 0. Por lo tanto, TP tiene que ser igual al 34%. Porque si no, tienes oportunidades de arbitraje como las tenemos en Bolivia. ¿Sí? De evasión impositiva. ¿Es su respuesta en A razonable? Claro, explique, porque si no hay arbitraje. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? C. Suponga que la única posibilidad de inversión es una acción que genera un rendimiento del 12%. El impuesto sobre ganancias al capital que la empresa paga es del 20% del impuesto a las utilidades. ¿Qué tasa de impuestos al ingreso personal haría que los inversionistas sean diferentes a las decisiones de inversión de la empresa? Ahora ya se pone un poco más interesante. ¿Cómo resuelvo esto? Fíjense, aquí están 2. Rendimiento 8%, impuesto a las utilidades 34%, impuesto personal, esto es 0, por lo que TC es igual a TP, la anterior, ¿no? 34%. B, si no existen impuestos por ganancias y capitales, pues impuestos deben gravar de igual forma a las personas que a las corporaciones, de otra forma se crean oportunidades de arbitraje. C, TC es del 34%, TG es el 20% de 34. Eso es lo que te dice. ¿Sí o no? Entonces, despejando, tenemos TP. ¿Todos de acuerdo? Es un simple despeje. ¿Alguien tiene problemas con este despeje? Maeli. ¿Quieres esto? ¿Qué? Ya. ¿Todos entienden cómo se despeja esto? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuánto debería ser el impuesto? 29, 18, 45, 49. Wilbur, ¿estamos de acuerdo? ¿Algún inconveniente hasta acá? No. Está más fácil que el Ricardo en su cumpleaños. ¿Sí? D. ¿Constituye esto un argumento en contra de los bajos dividendos?
explique. ¿Qué dice? Si yo hago esto, si yo hago que esta ecuación funcione, ¿les estoy dando incentivos para que den menos dividendos en la empresa o no? ¿Cómo, Ricardo? ¿Qué dices? ¿Estás pensando cómo? ¿Sigues con tu chico? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Michael? ¿Este es un argumento para pagar menos dividendos o no? No. No, La respuesta es no. Si yo fomento que esta ecuación funcione, se cumpla, lo único que estoy fomentando es la no oportunidad de arbitraje, ¿sí? Es la imposibilidad de que hayan formas de evadir impuestos. Entonces, básicamente, si yo hago que esto se cumpla, me da igual que me den los dividendos o que la empresa los reinvierta. Hace rato era mejor que la empresa los reinvierta en acciones preferentes, pero era porque podía hacer un montón de arbitraje, podía meterle más plata a acciones preferentes y pagaba 30%, solo 30% impuestos de lo que, del total que debería pagar, ¿no es cierto? Entonces, eso por ejemplo es una forma de evasión legal, pero sí evasión. Bien, entonces vemos que hemos respondido. No, ya que serían indiferentes ante la recompra de acciones y repartición de dividendos. Si los impuestos sobre ganancias fuesen mayores, entonces sí justificaría dar una menor cantidad de dividendos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si te ponen impuestos personales de más del 29%, entonces ahí sí te conviene reinvertir en la empresa y no dar dividendos. ¿Sí? Entonces, la posición de cuándo te conviene recibir dividendos y cuándo te conviene dejarlos en la empresa está dada porque hayan o no hayan proyectos que generen más que el CAE dentro de tu empresa. Si hay proyectos que generan más que tu CAE, tu obligación es de dejar la plata. Si es que no hay proyectos, tu obligación es de sacarla, a menos que haya impuestos muy altos. Si hay impuestos muy altos, puedes considerar no sacar tu dinero de ahí. Esta es una ridiculez de ejercicio, es facilísimo. ¿Lo han visto todos? ¿Y qué le están mandando a hablar? Que está cagando de risa desde hace rato. A ver, cuéntame. ¿Perdón? ¿Qué te están mandando? A ver, contame. No, nada. Estás matando de risa. 3. Considere una empresa tal que la tasa de descuento apropiada es del 10%. Esta empresa tiene 100.000 acciones emitidas. Cada una de ellas se vende a un precio de 100. La empresa está contemplando declarar un dividendo de $5 al final del año. Responda a las siguientes preguntas. Entonces, como ustedes han leído, hay 3 fechas importantes dentro de lo que es dividendos, ¿cierto? La fecha del anuncio, Marianita, ¿qué andamos haciendo? El anuncio, ¿sí? Anuncio es cuando dices cuánto dividendo vas a pagar. Hay una fecha que es la fecha del registro. Y hay una fecha que es la fecha de pago. Todos ustedes ya han leído esto. La fecha de anuncio es cuando dices cuánto y cómo vas a pagar dividendos. La fecha de registro es el último día donde la gente anota los nombres y los números de cuenta de la gente que tiene acciones para mandarle su plata. Pregunta: si tú tienes una acción y la vendes aquí después de la fecha de registro, ¿a quién le pagan el dividendo? ¿A ti o al nuevo dueño? ¿A ti? A mí, el nuevo dueño. ¿A cuál? Sí, ya está registrado. Tú sabes, Michael. ¿A quién le pagan? ¿Al nuevo dueño A mí, o a la Xiaomi? a mí, No sé si es porque es bien egoísta la Xiaomi. Si hubiera preguntado aquí, igual a mí me hubiera dicho, ¿no? Ya, cachan que si el DUT se pasa un poquitito,
Vale Paloma, la empresa le va a pagar al nombre que ha registrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo cambia de precio la acción? Fíjense, durante este tiempo la acción vale algo, que es antes del dividendo. Después de este tiempo, ya no importa, porque ya es como si lo hubiera pagado, porque el nuevo dueño ya no va a recibir el dividendo. Entonces, si este valía 100, este va a valer menos de 100, porque esta contemplaba el dividendo dentro, esta no. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el precio de la acción? Se hace más chiquito. Entonces, vamos a responder. ¿Cuál será el precio de la acción el día predividendo si el dividendo es declarado? Entonces, veamos. Número de acciones, 100.000. El precio por acción es de 100, el dividendo es de 5. Hay medio millón de acciones en circulación. Entonces, antes del dividendo, el activo, ¿cuánto teníamos? 10 millones. ¿De dónde sale 10 millones? 100.000 acciones por 100. ¿Sí? ¿Precio por acción? 100. Entonces, antes del dividendo, ¿cuánto valía cada una de sus acciones? 100. En el anuncio, o sea, en el rato en el que yo hago el registro, ¿sí? En el momento en el que yo hago el registro del dividendo, ¿qué va a pasar? Automáticamente la gente dice, esa plata de caja baja y se va. Entonces, en tu activo ya tienes menos esa cantidad de plata. ¿Cuánta cantidad de plata sería? $5 por el número de acciones son 500.000. Entonces, tu activo de lo que valía 10 millones, ahora va a valer 9.500.000. ¿Cierto? Obviamente tu patrimonio igual. Y si divides entre el número de acciones que quedan, ¿cuánto va a costar cada una de tus acciones? Ha bajado exactamente en el monto del dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, ¿cuál será el precio de la acción de A el día predividendo? 100. ¿Cuál será el precio de la acción al final del año si el dividendo no es declarado? Si el dividendo no es declarado, es 100. ¿Sí? Si la empresa realiza nuevas inversiones de 2 millones y paga los dividendos al final del año, ¿cuántas nuevas acciones se deben emitir para cubrir estas necesidades de financiamiento? Entonces, vamos a asumir que han declarado el dividendo, vamos a asumir que han registrado el dividendo y vamos a asumir que necesitamos $2 millones extra. ¿A cuánto están las acciones? ¿A 100 o a 95? Entonces, ¿cuántos necesitamos vender? 2 millones entre 95, 21.053 acciones. Es la cantidad de acciones que necesitamos vender. No te me duermas, Wilbur. No, está bien. Resiste. Solo hace un poquito el brillo, no, pero está bien. Puchito. Debo reaccionar. Preguntas de esto. Este estaba así re fácil, ¿no? O sea, regaladísimo el ejercicio. No había mucho que hacer. Ejercicio 4. Está más bonito. La empresa alfa y la empresa omega tienen el mismo riesgo. Si tienen el mismo riesgo, ¿cuánto rendimiento deberían tener? El mismo. Los inversionistas esperan que alfa no pague dividendos y que tendrá un precio de 56 de aquí a un año. Al mismo tiempo, estiman que omega en un año pagará un dividendo de 2.5 y tendrá un valor de 55. Las empresas no pagan impuesto al ingreso. Los inversionistas pagan 20% sobre dividendos y nada sobre ganancias de capital. Si el precio de alfa hoy es de 50, ¿cuál es el precio de omega? ¿Qué tal está eso? ¿Cómo lo resolvemos? Ideas. Hallamos el Ideas, señores. Esto es una parrilla. Vamos. A ver. Lo que hemos hecho, ¿no? Sí, estaba. Aquí nomás ya tenemos esto, ahora vamos a reemplazar esto. Este tendríamos que. Sí, pues, ¿no? Ya hemos hallado 012. Ahora esto reemplazamos, ponemos aquí tintín. Tenemos ahora esto, para el otro tenemos esto, tenemos esto, pegamos esto. No te despejaba, ¿eh? Ya veremos. Y
Y la fórmula del este más el buscar del impuesto, ¿no ve? Lo que estábamos Para haciendo. el dividendo. Solamente que explicar. Sí, pues ya tenemos esto, ¿no? Pero y del impuesto, aquí entraría otra fórmula, como no, ¿para qué estás hablando? ¿Por qué te da impuesto? Te da impuestos, sí, para que sepas cómo está bien. Para despistar más impuestos. ¿Qué? No, es que estaba mirando el, no me has dicho, está fácil, le hiciste fácil, de eso no estás riendo. Lo más fácil es de que allá te acepten tarjeta de crédito. Pero este impuesto para el dividendo, Intentar por PayPal, porque a veces el PayPal está cortado. ¿cómo Ahorita que me sacan eso del impuesto? Y sale el dividendo. ¿Cómo es? El ¿Ideas? impuesto. ¿Qué pasó, chicos? No, pero el impuesto, ¿qué tiene que ver? Parece viernes. Es que Para saber el valor presente tenemos que saber, no, pues el dividendo lo que se ha dado, pues después se descuenta el impuesto, que Después nos se afecta. Les daremos el doble de tarea. ¿Qué tal? no. Ahí van a saber lo que es estar desgastados y van a valorar este momento. ¿Cuándo? ¿Qué dice? No. El Ricardo dice que les toma un examen sorpresa. Sí. ¿Qué quieres hacer? Afeitar esto. No quiero hacerte afeitar mejor. Da ganas de decir, ahora estás a morir solo, ya está casado. Pero ya, Ricardo va a aflojar, le va a dar así. ¿Cómo es, Ricardito? ¿Qué ha pasado? ¿Se han chupado después de estar en el lab? ¿Qué ha pasado? Están con una... Que es viernes. Están como yo de chaque, así, parece que me hubieran pegado. Tranquilito. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Cómo es? ¿Cómo resuelvo esto? Gaby va a ser la estudiante favorita hoy día, entonces. Hemos usado la fórmula nosotros. ¿Qué fórmula? La del rendimiento esperado. Correcto. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del rendimiento esperado. Para allá. No tengo idea dónde está mi... Y reemplazar. Tienes que confiar más en mí, Alan. Claro, hubiéramos hecho así, bro. ¿Todos han hecho con la fórmula del rendimiento esperado esto? Sí. ¿Sí? Entonces esto es bien fácil. Esto es I es igual a... ¿Cómo era esto? Dividendo sobre Dividendo P. 1 P0 más P1 menos P0 sobre P0. ¿Sí? Entonces RI va a ser igual al dividendo 1 más P1 menos P0. 1 sobre P0. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O estamos muy bien? ¿Sí? Entonces P0 por RI va a ser igual dividendo 1 más P1 menos P0. Entonces P0 RI más P0 es igual al dividendo 1 más P1. ¿Sí? Factorizamos P0 RI más 1 es igual al dividendo 1 más P1, por lo que P0 va a ser igual al dividendo 1 más P1 sobre 1 más RI. Esto no puedes despejar, ¿no? Sí, o sea, despegas. P0 es igual a... Dividiendo 1 más P1. Sí, igual los restas, los logaritmos y luego elevas a un periodo y esto. Ricardo dice que lo hagamos con logaritmos. Alguien presta. Ricardo, presidente. ¿Quiénes votarían por el Ricardito? ¿Quién se ha autonombrado presidente?
Se autonombrado. ¿Se acuerdan? Te lo borro la pizarra. Secretaria de Deportes, Máximo. Y luego como Hitler ha llegado donde ha llegado, ¿no? O sea, es todo este hate speech. Llegué a conocer a un par de mis amigos. Bueno, a ver, vamos a analizar esto. Rentabilidad de ambos activos después de impuestos debe ser igual. 12% debe ser igual a las ganancias después de impuestos entre P0. ¿Sí? Entonces, las ganancias después de impuestos van a ser las ganancias de capital menos dividendos menos impuestos por dividendos. Ganancias de capital, P1 es P0, por lo que 0.2 debe ser todo eso. Entonces, partimos de que ambas empresas deben valer lo mismo en un inicio y que tienen el mismo riesgo. Entonces, P1 me dice para alfa es 56. Me dice que para omega, o sea, el precio del siguiente año va a ser 55. ¿Estamos de acuerdo? Dividendo. No se espera que alfa dé dividendos. Exacto. Sin embargo, se espera que omega dé 2.5 dividendos. El valor antes de impuestos va a ser de 56, ¿cierto? El valor antes de impuestos es de 57.5, que viene a ser la suma, ¿sí? Antes de pagar dividendos. La ganancia de capital la voy a determinar como P0, ¿sí? Ganancia de capital va a ser P1 menos P0, ¿cierto? Entonces, P1, ¿cómo calculo P1? P1 lo voy a calcular como el dividendo en 1 más mi precio en 1. El dividendo en 1 es 2.5 más mi precio en 1 es 55. Entonces es 57.5 entre 1 más la tasa de rendimiento. ¿Sí? Por lo que el precio en 1 debería ser de 51.33. Entonces, dime, Ashawi, siempre la Ashawi. Hola, ¿cómo estás? En efecto también, bueno, hemos calculado que alfa, el precio inicial es 50 y el valor final es 56, entonces despejando la igual nos sale rendimiento del 12%. Está bien, ¿verdad? En este caso sí, porque no han pagado dividendos. En un caso de que hubieran pagado dividendos, deberías meter el dividendo más dentro de la tira. ¿Sí? Igual, si metes este dividendo, igual te va a salir la tira, sí, 12%. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? La ganancia de capital va a ser ¿de cuánto? P1 menos P0. ¿Sí? Entonces, la ganancia de capital aquí es de 3.66. El impuesto sobre el dividendo es de 2.5 por el 20%. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto realmente le llega al dulcito? Al inversionista le llega su ganancia de capital que no está sujeta a impuestos y le llega el dividendo pero menos impuestos, ¿sí? Entonces le va a llegar esto más esto menos impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, la rentabilidad va a ser del 12% en ambos casos. ¿Existe algún otro escenario en el que la rentabilidad sea del 12% si estos precios no se cumplen, siendo que los dividendos se tienen que pagar de esta forma? Si el precio fuera de, en vez de 51.33, 51.50, digamos. ¿Se cumple o no? No. Entonces, la única alternativa es de que esta acción valga esto hoy. No existe otra alternativa. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una acción que les promete un pago de dividendos y ustedes tienen el precio certero hoy, ¿cierto? Y ustedes creen que va a llegar a cierto precio, ustedes pueden verificar a qué precio va a llegar. En vez de despejar P0, despejan P1, ¿no ven? Y saben si está a ese precio. También pueden despejar P0 y ver ahorita cuánto vale esta acción.
Si esta acción la encuentran ahorita en el simulado en el mercado, que hace ratito lo han visto, la encuentran en $45, ¿qué hacen? Long. Porque te estás comprando algo que vale 51 en 45 y esperas a que llegue a 51. ¿Qué pasa si en vez de que en el mercado esté en 51.33, la ubicas en 55? Sure. ¿Cierto? Entonces, siempre vas a tener oportunidades de inversión. ¿Ok? Tanto para long como para short. Entonces, el tema este de que los jabone con valoración de acciones, valoración de bonos, con todo esto, tanto en pregrado como en posgrado, es para ver cuánto debería valer algo, para que tú puedas agarrar y comparar con cuánto vale en el mercado y poder aprovecharte de la pelotudez ajena, digamos. ¿Por qué? Porque esté subvaluado o esté sobrevaluado, vas a poder hacer plata. Siempre y cuando tus supuestos sean correctos. ¿Sí? Bien. ¿Qué de difícil tiene esto? Absolutamente nada. ¿Lo ven? Bien. Se los voy a subir ahorita esta resolución. El siguiente casito, si no estoy mal, es el BBS2. Si lo pueden abrir un ratito. BBS2 debería ser para el martes. ¿Vamos? Leasing para el miércoles. Caso Harris para el jueves. That's it. ¿Cuándo terminamos clases? Listo. Lunes tenemos laboratorio. ¿Ok? Ya. Lunes tenemos laboratorio. Martes hacemos BBS. Miércoles tenemos laboratorio. Jueves hacemos leasing. Viernes hacemos Harris. Lunes tenemos dudas. Martes tenemos examen final. That's it. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué días tenemos laboratorio? Lunes y miércoles. ¿Listo? No estamos sacrificando ni un solo caso, por si acaso, y vamos a tener 4 días de laboratorios. Bien. ¿Preguntas?